Hola a todos, aficionados del Unión Deportivo Las Palmas, soy el abonado amarillo y más vale tarde que nunca por fin les traigo ya la opinión contra el Getafe Club de Fútbol. Así que empecemos ya, sin más dilación que bastante he tardado. En primer lugar, como saben, el partido acabó con un 1-2, una primera parte en la que no hubo muchas ocasiones claras ni para un equipo ni para otra. Yo recuerdo por parte nuestra un tiro a media distancia de Kylian Rodríguez que paró muy bien el portero rival. Y una ocasión que tuvo también en Getafe, más bien al principio del partido, que acabó rematando en uno de los palos, el delantero o centrocampista, no recuerdo bien, del Club Azulón. Así que honestamente no se pudieron sacar muchas conclusiones a priori de esos primeros 45 minutos en los que tal vez pues, Las Palmas tuvo un poco más de posición y tal, pero eso, en cuanto a materialización de ocasiones, absolutamente nada. Todo lo contrario de la segunda parte, que fue la más entretenida, vamos a decir, del partido. En primer lugar, yo creo que Las Palmas entró bastante bien, sobre todo con el cambio de Fuster, y conseguimos inclusive ganar un penalti provocado por Sandro tras internarse ahí en el área rival, pero que lamentablemente pues Fabio Silva falló. Es verdad que también el portero rival lo para muy bien, porque él no es que lo tire mal el portugués, pero obviamente es una ocasión totalmente desaprovechada. Luego, más tarde, lamentablemente acaba llegando el gol del Getafe. Y cuando parecía que a lo mejor Las Palmas podía empatar, estaba ahí la cosa tampoco mucho, pero podía haber cierto optimismo de que podíamos llegar a empatar. Ya mucho más tarde, creo que en el minuto 81 o 82, marca el segundo el Getafe y nos termina de sepultar un poco lo que pasó aquí contra el mismo equipo, pero al contrario, les empezamos ganando nosotros 1-0 y luego en el 80 y pico, 90, marcamos el segundo y los terminamos de enterrar al Getafe el año pasado. Sin embargo, pues la historia fue al revés. Verdad que más tarde, en el 87, con el cambio de Javi Muñoz por Januzaj, el belga marcó un gol que consiguió que el equipo pues, se envalentonara y en los últimos minutos hubieron bastantes ocasiones por nuestra parte, fue casi que un asedio constante, pero pues no se pudo concretar y obviamente si te pones las pilas cuando queda tan poquito, es mucho más difícil pues conseguir un buen resultado, ¿no? Así que bueno, pasamos con la alineación inicial. Tenemos a Jasper Siles en portería, Marvin en el lateral derecho, Mika Marmol en el lateral izquierdo, dupla de centrales Alex Suárez y Scott McKenna, en el centro del campo Javi Muñoz, Kieran Rodríguez y Dario Sugo, y ya por último la delantera Moleiro, Sandro y Fabio Silva. Hay que decir que esta era la alineación que se presentó, pero finalmente Marvin no jugó el partido. Entiendo que hubo una molestia ahí de última hora o lo que sea, y fue Juan Majerso, que el canterano, el que le suplió en el lateral derecho, posición en la que él nunca había jugado, ¿vale? El tinerfeño. Y también mencionarles que en los suplentes verán a Sergio Viera, un chaval del filial, que si bien parecía que se podía contar con él al principio, pues la liga después no dejó que se inscribiera o algo así. Algo explicó Las Palmas, ahora no lo recuerdo muy bien, pero vamos, que era una opción en el banquillo con la que no pudo contar finalmente nuestro entrenador Diego Martínez. Luego, en cuanto a los cambios, en primero Manu, en el descanso, se los mencionaba antes, entró por Juanma Herzog. Luego en el 80, tres cambios directamente, Enzo Loyodice, Jaime Mata y Marc Cardona por Sandro Ramírez, Dario Sugo y Fabio Silva. Y ya muy al final, el goleador que por fin se estrena de amarillo, Adnan Januzaj por Javi Muñoz en el 87. Así que nada, empezando con las notas, la parte más interesante. En primer lugar, nuestro portero Jasper Silesen le coloca un 3. Me parece que fue un partido en el que no dio tanta seguridad como en otros, que sí la ha dado y con creces. Y aparte en el segundo gol yo opino que se le escapa un poco ahí de lo... Bueno, opino, eso se ve, ¿no? Pero opino que es un poco fallo de él. No digo que lo haga a propósito, obviamente, pero si lo hubiera hecho de otra manera, pues seguramente no habría entrado ese segundo tanto que nos dejó ya tan destruidos y por lo tanto pues no me da para probarlo. Un 3 para el holandés. Luego con uno de los centrales aprovecho esta foto, está ahí Scott McKenna, le coloco un 5, creo que defensivamente estuvo bastante bien. Y por el contrario, en cuanto a la ofensiva, en cuanto a sacar más el balón y tal, sí se le vieron muchas carencias y por lo tanto pues ahí no le puedo sumar tanto. De todas maneras es un partido, ¿vale? En el que por cómo se ha dado las notas no van a ser muy altas. Así que bueno, un aprobado para Scott McKenna que en algún que otro momento me sorprendió su velocidad. Créanme que está bien. Luego su compañero en la saga creo que lo hizo mucho mejor, Alex Suárez. No digo que Alex Suárez sea buenísimo en cuanto a la salida de balón, pero es verdad que defensivamente tuvo acciones de muchísima mayor importancia, como por ejemplo esta que vemos en la foto, y por lo tanto creo que salvó muchos más que su compañero el escocés y por lo tanto tiene más mérito para el de Tamaraceite su partido. Un 6,5 para él y creo que fue de los pocos que salió con la intensidad que había que salir.
Luego en el lateral derecho, lo que les mencionaba antes, Juanma Herzog no dio pie con bola el pobre, hay que decirlo. En la salida tuvo muchísimos fallos tontos que nos lastraron un montón. Defensivamente la mayoría de actuaciones que tuvo es verdad que fueron buenas, hay que decirlo. Pero está claro que la posición no es para él. Por lo tanto no le pongo menos nota porque entiendo que ha sido una situación en la que de forma original no se le habría puesto de ninguna manera, que él siempre ha estado de central con nosotros. Tal vez en el filial haya jugado de lateral, lo desconozco. Ahora como que me suena un poco cuando lo investigué en su día, pero de todas maneras en el primer nivel no lo había hecho y por lo tanto pues se le vieron todas las costuras y no lo puedo aprobar el tinerfeño, pero eso tampoco le quiero echar la mayor parte de la culpa al jugador que en el descanso pues acabó saliendo. Y ya por último la defensa, el que para mí fue el MVP de Las Palmas en este partido, el señor Mika Mármol, un 6,5 para él, como ven tampoco es que sea la gran nota, ya no solo porque defensivamente estuvo bien, sino porque también aportó arriba, al menos en mi opinión. Es el que mejor salida de balón tuvo de toda nuestra defensa, que estaba conformada solo por centrales, si se dan cuenta. Aunque bueno, siempre es un aspecto en el que ha destacado, tanto en largo como en corto, pero aparte quiero sumarlo un poco más porque se está adheriendo bien a esta posición y de vez en cuando se incorporaba a los ataques ayudando a Moleiro por las bandas, luego bajaba como tenía que hacer y creo que es algo pues a tener en cuenta por su parte. Así que eso, para mí, el mejor del partido de Las Palmas. Luego en el centro del campo empezamos con Dario Sugo, la verdad que no fue el mejor partido del portugués, yo creo que incluso el peor que se le ha visto con Las Palmas, perdiendo el balón en situaciones muy, muy, muy peligrosas que, quieran o no, al final pues nos daban esa sensación de inseguridad, perdíamos otra vez la bola, el Getafe se venía más arriba y por lo tanto pues sus aportes fueron más bien malos en este partido. Por lo tanto un 3 para él, es verdad que puede ser que arrastre un poco la lesión de la que acaba de salir, pero bueno, y encima aparte pues le amonestaron con una amarilla y se pierde el próximo partido contra el Real Madrid. De todas maneras, espero que aproveche, que descanse, que se recupere al 100% totalmente. Y para el partido creo que es contra los Osasuna el siguiente, ya lo veamos dando su forma habitual, ¿no? Luego pasamos con Javi Muñoz, jugador que, si bien en la primera parte estuvo en el centro del campo, luego pasaría a ir al lateral derecho con esa entrada de Manu. No me pareció que lo hiciera especialmente bien. Y luego aparte en el primer gol yo creo que podría haber molestado mucho más al delantero rival, honestamente, para dificultarle ese remate. Es cierto que no es la posición en la que él juega normalmente y entonces pues no tendrá esos conceptos tan, vamos a decir, estudiados o tan probados, no tiene tantas experiencias en ese aspecto, pero en parte es culpa de él. Por lo tanto, un 3 para Javi Muñoz, que ustedes saben que a mí es un jugador que me gusta. Y ya por último, en el centro del campo, Kieran Rodríguez, el capitán, que por cierto, en los últimos días se ha eliminado al parecer todas las redes sociales, supongo que por los comentarios que le llegaban. Yo es que tampoco me pongo a ver las redes de los jugadores del equipo. Pero bueno, está claro que este tampoco ha sido uno de sus mejores partidos. Encima, en el segundo gol es el quien pierde el balón en el centro del campo y el Getafe arma la contra, por lo tanto un poco peor ya en ese aspecto. Es verdad que alguna que otra vez bajaba a ayudar en la salida de balón, pero no tan bien como por ejemplo hacía el año pasado. No se notaba tanto esa jerarquía de Kylian. Por lo tanto es eso, tampoco lo pude aprobar. Aprovecho para decir que me parece bien que se elimine las redes sociales porque él se quiera centrar en lo que sea, pero en parte me parece una pena que lo tenga que hacer porque sí, yo bien entiendo que no está a su mejor nivel y que a los jugadores cuando hacen las cosas mal pues también hay que criticarlos, por mucho que sean de nuestro equipo, no los vamos a llevar en volandas, hagan las mayores cagadas, pero que el chico haya tenido que llegar al punto de eliminarse las redes sociales, pues hombre, igual es que ya se está llegando al insulto personal, ¿no? Aquí en este canal, como ustedes saben, siempre hago alguna otra broma, sobre todo con Benito y tal, pero son eso, son bromas. No llego hasta ese punto, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema para hablar que no trataremos en este vídeo. Y ya con la delantera, los últimos titulares, en primer lugar Alberto Moleiro, si bien creo que tuvo alguna que otra buena actuación y que generó peligro a pesar de que tenía bastante gente encima, yo no lo apruebo porque lo vi muy mal en las decisiones. Yo los últimos partidos de Alberto Moleiro que había visto de él me habían gustado porque había conseguido ser más regular en las partes eso, de tomar decisiones, que es lo que más les cuesta a estos jugadores con proyección. Lo estaba notando muchísimo mejor y siento que en este partido pues, dio un poco un paso atrás.
Estaba muy, muy lento, no en cuanto a rapidez, ¿vale? Sino eso, en cuanto a cuándo suelto el balón, cuándo dejo de regatear, cuándo tiro. Hubo una ocasión que yo creo honestamente que como que dudó demasiado y por lo tanto se complicó muchísimo más el ángulo para disparar y pues son cosas que le lastran, ¿no? Entonces pues oye, no lo voy a poder aprobar en este partido, pero seguro que en el siguiente lo hará mucho mejor. Luego Fabio Silva. De por sí Fabio Silva, por cómo estaban bastante bien colocado el Getafe, no podía aparecer mucho, no llegábamos tanto hacia él y entonces, por lo tanto, no aparece. Me recuerdo un poco en las primeras jornadas algún otro partido de McBurney o de Mata. Pues ya no es por el jugador en sí o por la actitud o por lo que sea, porque yo de Fabio, vamos, no le puedo criticar nada en cuanto a lo que lucha los balones. Pero sí es cierto que al no tocar tanto, pues es menos su influencia en el juego, obviamente. Luego, aparte, si le sumamos, pues que falló el penalti, que si lo hubiera marcado, probablemente la cosa habría sido distinta, pues obviamente no pudo aprobar al portugués por muchas ganas que le haya puesto. Y ya por último, Sandro Ramírez le coloco un 6,5, también al igual que Fabio, no apareció tanto, pero para mí personalmente todos los balones que tocó lo hizo bien. Se fue el defensor en alguna que otra ocasión, provoca el penalti, que queramos o no, si lo hubiéramos marcado, era un punto de inflexión bastante importante en un partido que se nos estaba atascando muchísimo. Así que para mí pues también es de los mejores del partido, de los que tuvo una buena actitud y le coloco pues un 6,5. Tal vez lo inflé demasiado, le podría haber puesto un pisco menos, pero lo apruebo, eso sí. Y ahora pasando con los cambios, en primer lugar Manu Fuster, para mí creo que se notó su entrada, dio más opciones en ataque, algún que otro pase bueno de estos que ya él ha exhibido alguna que otra vez. Sí es verdad que no le pongo más nota porque en defensa yo notaba que a veces no llegaba, la presión la hacía un poco mal y tal, pero es cierto que al final no es un jugador que destaque en eso. Pero vamos, que el impacto que tuvo para mí fue bueno y por lo tanto creo que aprobarlo con un 6 es una buena nota, la verdad. Luego Jaime Mata, honestamente no lo voy a calificar porque lo vi tocar apenas dos balones y no noté ningún tipo de influencia por su parte en el partido, honestamente, al menos desde mi asiento. Y yo lo he dicho en muchos otros partidos, lo diré en este también, partidos, perdón, vídeos. Yo preferiría mil veces que entre McBurney porque creo que es un jugador más completo, sobre todo para dar continuidad al juego, que Jaime Mata. Pero bueno. Y también tenemos aquí a Marc Cardona, que me gustó muchísimo con la actitud que salió en comparación a otros partidos, que tampoco han sido muchos, la verdad, porque no ha gozado de minutos en esta temporada, pero sí lo vi muchísimo más decidido, todas las cosas que hizo, o al menos casi todas las hizo bien, parecía Ronaldo Nazario en una parte, con los recortes y yéndose de un montón de jugadores rivales, y es la idea con la que quiero que salga siempre en los encuentros. Y luego por otro lado, pues tenemos a Enzo Loyodice, que también un poco lo mismo con Marc Cardona. Me pareció que salió mejor en otros partidos, pero en este caso sí creo que está mucho más distante de su nivel y que tiene que seguir mejorando Enzo Loyodice. De todas maneras, a los dos no los califico por eso, porque fueron muy pocos los minutos que entraron y los balones que tocaron. Sí voy a calificar, sin embargo, a Adnan Januzaj, ya que al salir en el 87 y marcar un gol, pues oye, yo creo que como mínimo merece esta nota de 6 que le voy a dar. Encima, quieran o no, revolucionó el partido, contagió un poco al resto de compañeros con esa posibilidad de querer que se podía, aunque sea empatar el encuentro. Y pues creo que su influencia fue muy, muy, muy positiva. Me gusta además que se haya estrenado ya con nuestro equipo. Espero que las lesiones le dejen tranquilo y que sea un efectivo que tengamos ahí en el banquillo, o quién sabe si lo acaba mereciendo de titular, y que aporte muchísimo más de lo que ha hecho hasta ahora al club. Así que nada, finalmente creo que el principal punto a criticar es un poco la falta de actitud de los jugadores. Si hubiéramos salido, aunque sea con la mitad de ganas que le pusieron al final del partido, yo creo que la cosa habría acabado de una manera muy distinta. Y aparte también, yo con Diego Martínez estoy encantado como entrenador, el equipo es otro, pero sí es cierto que los tres cambios estos que vimos en el 80 tal vez se podrían haber hecho un poco antes. El partido estaba atascado, yo creo que el jugador, ya no solo que esté cansado físicamente, que podría ser, sino mentalmente, cuando ves que no te sale nada, que no ves opciones para avanzar, para superar las líneas de presión, pues yo creo que era necesario pues meter cambios. Aún así hay que romper un poco una lanza a su favor y es verdad que teníamos jugadores bastante claves lesionados, por ejemplo el problema del lateral derecho, pues tenemos a Viti todavía lesionado y encima Marvin, parece que le ocurre algo antes del partido, te quedas ahí con muy pocas opciones.
La verdad que tiene que reforzarse el equipo, a ver, que están sonando nombres y no llega ninguno. Y, por ejemplo, también José Campaña, en el centro del campo tal vez podría haber dado muchísimo más orden, estaba lesionado también. Y pues entiendo que son cosas que también lastran, al menos en lo que es en constituir la estrategia. Aún así, eso para mí el principal motivo fue un poco la actitud, que tendría que haberse dado otra totalmente, porque era un partido muy importante contra un rival de nuestra zona, que si le ganábamos lo dejábamos más abajo todavía y nos despegábamos muchísimo. No sé si nos hubiéramos puesto a 6 o 9 puntos del descenso. Habríamos estado bastante tranquilos para afrontar este partido contra el Madrid, que obviamente, a pesar de que hayan perdido la Supercopa, pues va a ser bastante complicado. Encima tenemos pues la baja esa de Dario Sugo, ¿no? Así que eso, no les puedo decir mucho más, porque honestamente yo cuando salí el partido mis conclusiones eran muy poquitas. En otros encuentros sí es verdad que tengo muchísimas más cosas de las que hablar, pero bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Denme por supuestísimo sus opiniones, tráiganme un poquito de luz ahí, alguna que otra cosa que yo me haya despistado o que me haya olvidado al final de tantos días desde que vi el partido hasta ahora que he grabado el vídeo. Espero que les haya gustado, denle me gusta, suscríbanse al canal para más información y opinión del Unión Deportivo Las Palmas y nos vemos en el próximo. ¡Arriba de ello!